Representación gráfica y definición de un vector. Nótese las partes de un vector. Tiene su origen, que se grafica en el cruce del eje X con el eje Y. Tiene su sentido, que viene a ser la punta de la flecha. Esto nos indica la dirección norte, sur, este o oeste. Tiene su módulo, que en este caso es 5. Módulo, tamaño es lo mismo. Sus coordenadas cartesianas, que es 4,3. El vector unitario Y pertenece al eje X, el vector unitario J pertenece al eje y la dirección de este vector sería 37 grados, el ángulo formado con el eje X. Este vector se puede definir en función a sus coordenadas cartesianas como 4,3. El vector A también se puede definir en base a los vectores unitarios Y y J como 4 veces el vector Y más 3 veces el vector J. También podemos definir el vector A en base al módulo y a su dirección. En este caso el vector A es igual al módulo, que es 5, y su dirección, que es 37 grados. El módulo de un vector se representa como figura en la imagen y se puede hallar por medio de Pitágoras. Ustedes ven en la gráfica que se cumple un triángulo pitagórico de 37 y 53 grados. Teta es la dirección del vector, y en este caso es 37 grados, y se puede hallar con la función trigonométrica tangente de teta es igual a y sobre x. AX viene a ser el valor de la componente rectangular en el eje X, y AY es el valor de la componente rectangular en el eje Y, que en este caso es 4 y 3 respectivamente. En análisis vectorial hay que saber diferenciar una notación escalar de una vectorial. En una notación escalar podemos usar cualquier letra del abecedario desde la A hasta la Z, ya sea con mayúscula o minúscula. Si a un vector positivo o negativo se le agrega unas barras a los extremos, como aparece en la imagen, se lee módulo, talla o tamaño o magnitud del vector A. Siempre es un valor numérico positivo. Ejemplo, podemos decir que la magnitud de un vector es 1,72 metros. En este caso hablamos de longitud. Si la magnitud de un vector es 9,8 metros entre segundo al cuadrado, hablamos de una aceleración lineal. Si la magnitud de un vector es 50 kilómetros entre hora, hablamos de velocidad lineal. Y si es 2 newton, hablamos de un vector fuerza. Nunca podemos decir que el tamaño de un vector es negativo. Siempre debe ser positivo. Notación vectorial. Podemos usar cualquier letra del abecedario, desde la A hasta la Z, ya sea con mayúscula o con minúscula. Si ponemos una letra A con su flechita en la parte superior o con un sombrerito o con negrita, se lee vector A. Los vectores pueden ser positivos o negativos, sin importar en qué dirección estén apuntando. Aquí se está poniendo unas gráficas donde aparecen vectores que apuntan hacia la derecha, que pueden ser negativos o positivos, vectores que apuntan hacia la izquierda, negativos o positivos, vectores que apuntan hacia arriba, negativos o positivos, igualmente vectores que apuntan hacia abajo, negativos o positivos. Cálculo vectorial. Si los vectores son paralelos o están en la misma línea de acción, se pueden sumar o restar sus módulos para calcular el módulo o el tamaño de la resultante, aplicando para esto la ley de signos. La ley de signos solamente se aplica al momento de hacer la sumatoria de vectores. De esta manera vamos a hallar la talla o el tamaño de la resultante, cuyo valor siempre es positivo, nunca negativo. Esta ley nos dice que al módulo de los vectores que apuntan hacia la derecha se le coloca signo más. Esta regla no dice que el vector sea positivo.
Igualmente, al módulo de los vectores que apuntan hacia la izquierda se le coloca signo menos. Hacer notar pues que esta regla no dice que el vector es negativo. Ejemplo, en la gráfica aparecen vectores negativos y positivos con sus respectivos módulos. El módulo o el tamaño del vector A es 4, el tamaño del vector B es 7, el tamaño del vector X es 6 y el tamaño del vector Z es 3. Entonces, aplicando la ley de signos, para hallar el módulo de la resultante, tenemos que es igual al módulo de más 4, más 3, menos 7, menos 6. Hacemos la sumatoria y obtenemos que el módulo de la resultante es igual al módulo de menos 6. Pero el módulo de menos 6 es igual a 6. En otras palabras, el tamaño de la resultante es 6. Recordar pues que el módulo o tamaño de los vectores nunca es negativo. Descomposición vectorial. Primero hay que saber reconocer la resultante de un sistema de vectores y cómo se grafican sus componentes. En la gráfica aparece el vector C coloreado de rojo. Ese vendría a ser el vector resultante, y al vector A y al vector B se le conoce como sus componentes. Entonces se cumple la ecuación vectorial de que el vector C es igual al vector A más el vector B. Nótese que el origen del vector C coincide con el origen del vector A. Tenemos unión de orígenes. Y por el otro extremo, el sentido del vector C coincide con el sentido del vector B. Tenemos unión de sentidos. La resultante es el único que cumple con esta condición. En esta ecuación claramente se nota pues que la resultante es igual a sus componentes. Cuando nosotros descomponemos un vector, este vector debe ser reemplazado por sus componentes. Por ejemplo, en un triángulo, un vector R es reemplazado por dos componentes, el vector P y el vector Q. El vector R ya no debe aparecer en la siguiente gráfica. Así, en un cuadrilátero, un vector es reemplazado por tres componentes. En un pentágono, el vector sería reemplazado por 4 componentes y así sucesivamente. Resultante máxima. Se obtendrá cuando dos vectores tengan la misma dirección y sentido. En este caso, decimos que los vectores forman entre sí un ángulo de 0 grados. Entonces, el módulo de la resultante máxima va a ser igual al módulo de A más el módulo de B. Para saber qué ángulo forman dos vectores, basta con unir sus orígenes. Vemos en la gráfica que el vector A y el vector B forman entre sí 0 grados. La resultante mínima se obtendrá cuando dos vectores tengan sentidos opuestos. En este caso decimos que los vectores forman entre sí un ángulo de 180 grados. La resultante mínima se calcula con el módulo del vector A menos el módulo del vector B. Nótese en la gráfica que el vector A y el vector B forman un ángulo de 180 grados. El módulo de la resultante de dos vectores A y B tendrá el siguiente rango de valores. El módulo de la resultante de dos vectores A y B siempre es mayor o igual que la resultante mínima y menor o igual que la resultante máxima. Problema número 1 del libro. Nos piden hallar el módulo del vector resultante. Primero graficamos los vectores que conforman esta resultante y luego calculamos sus tamaños. Hemos graficado el vector 3A positivo, el vector C positivo, el vector 2B positivo y el vector menos 5D. Sus módulos aparecen en la imagen, son valores numéricos siempre positivos. Luego aplicamos la ley de signos y calculamos el módulo de la resultante.
Entonces el módulo de resultante sería más 7,5 más 0,4 menos 1,5 menos 2,5. El resultado nos da 3,9. Entonces la clave sería la alternativa A. Problema 2 del libro. Por definición, sabemos que la resultante máxima se calcula con el módulo del vector A más el módulo del vector B. Y el módulo de la resultante mínima es igual al valor absoluto del módulo del vector A menos el módulo del vector B. Entonces reemplazamos los datos del problema y obtenemos que la resultante máxima es igual a 12 más 16. Y el módulo de la resultante mínima es igual a el valor absoluto de 12 menos 16. De esta manera, la resultante máxima sería 28 y la resultante mínima sería 4. Entonces la clave es la alternativa D. Problema 4 del libro. Para hallar el vector x en función del vector p y en función del vector q, debemos formar una figura geométrica con vectores, de preferencia la que tenga menor cantidad de lados. Por ejemplo, un triángulo. Como es un paralelogramo, trasladamos solamente la mitad del vector p y la mitad del vector 2q. Entonces, en la figura, como ven, aparece un triángulo formado por vectores. En este triángulo se nota claramente que el vector resultante es el vector p medios. Entonces se cumple la ecuación vectorial que p medios es igual al vector x más el vector q. Desarrollando obtenemos que la respuesta es p menos 2q todo dividido entre 2. La clave es la alternativa C. Problema número 9 del libro. Primero, descomponemos aquellos vectores cuyo tamaño no se puede calcular. En la gráfica vemos que hay dos vectores cuyo tamaño es 8, un vector cuyo tamaño o módulo es 10, y los vectores que se han pintado de color rojo, su tamaño no se puede determinar, por lo cual se va a tener que descomponer y van a ser reemplazados por sus componentes. Entonces los vectores de color rojo se eliminan porque son reemplazados por sus componentes de color azul, y luego eliminamos los vectores que tienen el mismo tamaño y sentidos contrarios. Ahora tenemos una nueva gráfica en donde aparecen vectores con sus respectivos módulos. Se elimina el vector 8 hacia abajo con el vector 8 hacia arriba. Luego eliminamos el vector 10 hacia la derecha con el vector 10 hacia la izquierda. Luego eliminamos el vector 5 hacia la derecha con el vector 5 hacia la izquierda. Y solamente nos quedaría el vector cuyo módulo es 4. Hay otro vector que también su módulo es 4 y el vector cuyo módulo es 8. Aplicando ley de signos, obtenemos que el valor de la resultante es 16. Por lo tanto, la clave sería la alternativa E. Problema número 10 del libro. Primero descomponemos aquellos vectores cuyo tamaño no se puede calcular. El módulo del vector BC es 12. El módulo del vector MN, como es mediana, se puede calcular con la fórmula de la mediana, que viene a ser la semisuma de las bases. Entonces su módulo sería 18. El módulo del vector AD es 24. Los vectores de color rojo se eliminan porque son reemplazados por sus componentes de color azul. Luego, eliminamos los vectores que tienen el mismo tamaño y sentidos contrarios. En la gráfica ya tenemos el módulo del vector BC y una de las componentes del vector rojo que se ha eliminado en la parte superior, que también es 12. Eliminamos el vector MB con el vector MA por tener sentidos contrarios y son del mismo tamaño. Al final calculamos la resultante usando la ley de signos. En la gráfica vemos pues que todos los vectores apuntan en la misma dirección,
Entonces sumamos sus módulos. Al sumar los módulos de todos estos vectores, obtenemos como respuesta 90. Entonces la clave sería la alternativa D. Problema número 13 del libro. Como el vector C está en el diámetro de la circunferencia, al trazar cuerdas se forman ángulos rectos por ser inscritos. En la gráfica aparece un rectángulo inscrito dentro de la circunferencia. Entonces podemos trasladar el vector A al frente por rectas paralelas. Se observa ahora en la gráfica que el vector C es la resultante. Entonces se cumple la ecuación vectorial que el vector C es igual al vector A más el vector B. En este triángulo rectángulo pitagórico de 53 y 37 grados, nos dan como dato ya que el módulo del vector A es 8. Entonces concluimos que el módulo del vector B es 6 y el módulo del vector C es 10. Entonces nos piden calcular el módulo del vector A más el vector B más 2 veces el vector C. Como el vector A más el vector B, eso es igual al vector C, al final nos va a quedar el módulo del vector 3C y esto sería 30. Entonces la clave sería la alternativa D.